Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Están viendo la pantalla? ¿Están por acá? Se ve todo, Lisa. Igual se escucha. Sí, Lisa, se Gracias, ve Kelly. todo. Ya, bienvenidas, fundamentalmente bienvenidas y bienvenido, Diego. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos un poquito a hablar sobre esta construcción de las pruebas escritas. ¿Les ha sido fácil? ¿No les ha sido difícil? La entrega es el día de mañana. Después entramos a una conversación que quizás ya la hemos tenido, pero vamos a, de alguna manera, sostener un conversatorio en torno a esta experiencia de la retroalimentación. Para pautar y caracterizar, gracias a esta autora y profesora docente argentina que se llama Rebeca Nijovic, y precisar, caracterizar qué es la retroalimentación, con este carácter formativo vinculada precisamente a la evaluación diagnóstica formativa, vinculada a la evaluación diagnóstica formativa o directamente formativa, como uno de los elementos fundamentales para incidir en el aprendizaje. Después vamos a hacer un ejercicio, unas prácticas de retroalimentación con unos casos y se van a ir después con las actividades del fin de semana que sí implica no solamente la producción de la tarea en torno a la prueba escrita, sino también a desarrollar una coevaluación. Entre ustedes se van a mirar sus trabajos, entre ustedes se van a coevaluar y se van a retroalimentar. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Han podido desarrollar el borrador de la prueba escrita? No hay que olvidar que... Dicen, buenas noches. Hola ¿Qué Ángela. tal? Bien, ¿Cómo están? Sí, yo estaba, bueno, he tenido un poquito de problemas en la ponderación de preguntas, seguro. porque al ser mi materia una cuestión práctica, la mayor parte del puntaje tiene que ir a cómo el estudiante arma y va haciendo el montaje del experimento, ¿no? Entonces, he tratado de reducir al máximo, digamos, lo que son las preguntas de evocación y comprensión para darle, digamos, la mayor parte o el 50%, mejor dicho, de ponderación a lo que es la parte de aplicación, ¿no? Porque darle al estudiante, digamos, varias preguntas para que responda y aparte que haga el experimento es mucho, digamos, no hay tiempo, ¿no? Entonces ahí como que he tenido problemas en qué tipo de preguntas hacer, Claro. qué tanto puedo Pero resumir Ángela, el tema, ¿no? y Eso. acá yo te hago una consulta. Si es que fundamentalmente son experimentos los que tienes que evaluar. Este instrumento, el de la prueba escrita, es realmente un instrumento pertinente para evaluar eso, los experimentos, el montaje de los experimentos, el desarrollo, la realización, la eficacia de los experimentos. Em, la prueba escrita, yo creo que sería la, o sea, para la parte de cálculos es súper necesario, Sí, ¿no? Porque digamos en la parte del experimento, la mitad sería que también haces los cálculos y cómo vas montando el experimento, ¿no? pero entonces para hacer eso, Entonces, por ejemplo, necesitas dos instrumentos, ¿no? Un instrumento de interrogación para saber si está desarrollando adecuadamente los cálculos, o bien puede ujú, ser otro, el mismo instrumento de observación, ¿no? Pero a ver, ujú, si es que lo separamos, eso solamente eso vas a responder con la prueba escrita. El montaje del experimento y la eficacia de su realización no puedes comprobarlo con una prueba escrita. ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo has hecho el experimento? Diagrama el experimento, evoca el experimento, recuerda el experimento, cuáles son los pasos del montaje. No te ujú, sirve. Eso ujú. tú lo tienes que ver y observar, ¿no? En este caso, como estoy haciendo de física 3, sí podría ir un pequeño circuito del experimento, ¿no? Así como que a mano alzada alguna vez nos pedían, ¿no? Haz el circuito para ver que todo esté bien, digamos, ¿no? Y uno va dibujando. Esa Pero a es ver, una posibilidad, digamos. me decías que había una unidad teórica inicial en tu asignatura. Sí. ¿Y por qué eh, solamente esa unidad la evalúas con una prueba escrita? O uno de los instrumentos de evaluación de esa unidad sería la prueba escrita. Porque, exacto. pero para el resto de los experimentos solamente tendrías que utilizar instrumentos de observación, ¿no? Ujú.
Podría utilizar, digamos, tal vez una rúbrica o una lista de cotejo para la parte de cómo están haciendo el experimento, cómo hacen el montaje, Sí, y la prueba escrita para la parte teórica y de cálculos. está bien. Eso. Pero igual es largo, ¿no? Así me estaba tratando de, o sea, reducir lo máximo posible para que no sea tan pesado, ¿no? Porque ya de hecho, o sea, solo dar laboratorio es enfocarse en la parte experimental y aparte otro docente es el que da teoría, ¿no? O sea, digamos, cada física básica se divide en su parte de teoría y laboratorio. Tienen dos clases de teoría con su docente y una clase de laboratorio con el laboratorista, digamos, ¿no? Ya. Entonces, se supone que la mayoría de las preguntas difíciles de teoría las tendrían que llevar en su clase de teoría. Y en laboratorio tendría que ser, en todo caso, más cálculos y montaje del experimento. Pero incluso los cálculos los puedes evaluar con un instrumento de observación, ¿no? ¿Cómo? Con los criterios, ¿no? Ha desarrollado el cálculo correctamente, ya le pones una escala, ¿no? O si no, Ah, ha ya, ya, llegado al ya. resultado correctamente, si no, o una escala. Ha Ujú, desarrollado el procedimiento adecuadamente, ¿no? O sea, es secuencial y ordenado en su producción, en su escritura, ha presentado ordenadamente el informe, no sé, con criterios. ujú. Claro, sí, no, no había pensado en esa opción. Porque, bueno, en realidad nunca nos han hecho ese tipo de prueba de criterios, digamos. Era así como que solo prueba escrita y montaje del experimento. Bueno, es que tú tienes que ver cuál es la forma más pertinente, ¿no? Ujú, sea, sí. o sea, las pruebas escritas hay que entender que son bastante limitadas, ¿no? Y claro, claro, las hemos magnificado y la idea es destronarlas, ¿no? Ujú, Sacarles de ese lugar exacto. mítico en el que estaban y, bueno, darles la utilidad que corresponda nada más. Ujú, Entonces, yo consideraría, no sé si quieres persistir en hacer esa prueba escrita en cada experimento en su parte teórica, haz una prueba concreta a ese cálculo ujú, específico. Pero ¿dónde es tu problema? Lo otro que te sugiero es que solamente hagas una prueba escrita para esa primera unidad, que era evocativa, de recuperación de saberes previos, ¿no ves? De tener ese marco exacto. diagnóstico para ver si es que efectivamente van a poder encarar los experimentos o no. Pero en esa Ujú, primera parte, perdón, en esa primera parte sí de los experimentos, también te serviría ese mismo registro de observación u otro, ¿no? Para ver si está ujú, efectivamente ujú. haciendo los cálculos. Exacto. El tema de los cálculos es un poco complicado porque, bueno, hay varios caminos en las matemáticas, ¿no? Entonces ahí sí como que el docente podría hacer tal vez una prueba de observación, pero igual tendría que revisar los cálculos para decir si no ha llegado de Pero manera claro, correcta, sí, pero ¿no? claro, sí, igual Exacto. va a haber evidencia. Igual un ensayo, Ujú, un trabajo escrito es una evidencia, ¿no? ujú, Igual ujú. tiene que haber evidencia, pero ahí no estás utilizando como evidencia la prueba escrita, que es un listado de preguntas que tienen que ser respondidas en un marco de tiempo, sino estás revisando en este caso como un informe, que es de Como un producción de informe, cálculos, exacto. ¿no? Y un informe se puede Ujú, revisar con un instrumento de observación, ujú. precisando esos criterios. Ya, me estoy anotando eso. Y una pregunta más, Liz, ¿en dónde teníamos que subir? Ya, sí, mi cerebro estaba muy cansado, no he registrado esa información. Ahora lo explico ahorita. Después de pasar Ah, esto, ya, ahorita ya, les explico. Ahora, contame listo. qué problema más tienes con tu prueba, que eso sí me interesa. A ver, ¿por qué te has enredado? ¿Quieres compartirnos la pantalla? Sí, sí, la tengo acá. A ver, un cachito. Aquí está. No es fácil, porque claro, podemos tener Sí. una prueba ordenada, de pronto, de, o sea, una tabla ordenada, pero cuando empezamos a hacer las preguntas se empieza a desordenar, que no encontramos la pregunta precisa de acuerdo al tipo, de acuerdo al saber, de acuerdo al nivel. Ah, eso de los niveles igual me he confundido un poco. No, no sé si lo he hecho bien. Pero bueno, en mi matriz, digamos, en la tabla de especificaciones, Ujú, he puesto los saberes prioritarios, ujú. dos teóricos, digamos, que son estos dos primeros, ¿no? El modelo clásico del electrón libre y la relación entre temperatura y energía. Eso sería parte de lo que es los saberes conceptuales, ¿no?
Ujú. Y ya de ahí los procedimentales. No he utilizado ningún saber actitudinal porque la verdad es que a mí no me parece necesario, ¿no? Entonces, en base a estos dos saberes conceptuales y estos dos procedimentales, he ido poniendo la ponderación, ¿no? Así, y he tratado de que sean menos preguntas, pero al ser menos preguntas, obviamente el valor por pregunta es más alto, ¿no? Sí. Entonces, he hecho dos de verdadero o falso, ¿Por qué cuatro de selección. tus preguntas de ¿Perdón? verdadero o falso tienen más valor que las de selección múltiple? Em, por el tipo de pregunta que he hecho. Pero es igual de Sí. vocaciones, que ahí cuida eso porque igual, o sea, el estudiante ya tiene el 50% de probabilidad azarosa de acierto, ¿no? Ujú, exacto. En realidad lo he puesto así porque, bueno, no es el tema así de ayudar al estudiante, ¿no? Pero de hacer la prueba lo más coherente posible en base a lo que se ha avanzado en clases, ¿no? Entonces podrían ser, entre comillas, como que las preguntas regalo, no sé si se dice así, o las preguntas más sencillas que tengan un puntaje, ¿no? Porque a partir de las preguntas que van a evocar, perdón, que van a ser del saber procedimental, obviamente tengo análisis y desarrollo y respuestas breves y valen mucho más, ¿no? Por ejemplo, aquí, y no sabía cómo hacer esto de análisis y desarrollo, yo ya pensaba ponerlo como el experimento como tal, ¿no? Por eso valen tanto, Ujú. pero no estoy segura de eso. De hecho, no he terminado esa parte, digamos, estaba con dudas, ¿no? Aquí preguntas de respuesta breve y de análisis y desarrollo. Serían en total, en el examen escrito, digamos, en la prueba escrita, 12 preguntas, ¿no? Y aquí en análisis y desarrollo entrarían dos preguntas de cálculos, ¿no? Ujú. Y Sí, en respuestas breves sería teoría y fórmulas, ¿no? ya, no está bien. Emparejamiento igual me faltaba. Y después es selección. Ah, y aquí puse las respuestas correctas, que no sabía dónde ponerlas, ¿no? Entonces las he puesto con un color No, no, no hay diferente. problema, está bien. Pero en vez de hacer solo, como te vuelvo a decir, mira, ahí tienes cuatro opciones de selección múltiple. ¿Son de respuesta de selección única, de respuesta única o de respuesta múltiple? Ah, es de respuesta única, Respuesta, ¿no? respuesta única, sí. Sí, bueno. Pero ahí Aquí tienes podría un poner, 25% de probabilidad de acierto. En cambio, en las anteriores sí, tienes un 50% de probabilidad de acierto y valen casi el doble, ¿no? ujú, Mm, exacto. No entiendo tu lógica, eso de regalarles las dos primeras preguntas, pero Siempre nos daban un par de preguntas, no sé si fáciles, pero las obvias, ¿no? O sea, lo que no puedes no saber, digamos, pero ¿no? entonces ponle cinco preguntas obvias, pero que valgan 2 puntos, ¿no? No, no dos que Ya, valgan cinco, digamos, que sean, ujú, puedes crear cinco preguntas medio fáciles, pero que valgan dos ya, puntos, 2 puntos, 2 puntos, ¿no? Porque ujú. incluso Y más bien en estas que valgan dos, digamos, pero 5 puntos cada una. no, están En bien las las de, cuatro, si ya sí, tienes cuatro preguntas, está bien. O puedes subirle uno, digamos, ¿no? A ya, cuatro, digamos. Pero bajarle sí el puntaje de las de falso y verdadero. ya. Podría poner tres preguntas más, ¿no? Y así Sí. 2 puntos cada una. Esa subirle a cuatro, ahí vas a ganar Ujú, 4 puntos que tendrías que quitar a alguno, ¿no? Eso también. ujú, ya. Ujú. Quizás a las de Y, emparejamiento le quitas un poquito porque están muy altas, ¿no? ajá. No, bueno, esta podría también como que borrarla, digamos. No es tan ¿Cómo? necesaria una pregunta de emparejamiento. No es necesario que hagamos todas, ¿no No, ve? no, 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 Ujú. Porque las que más valdrían serían estas, ya, las de breve y análisis de desarrollo. Ahí es donde más se ve el conocimiento del estudiante y la destreza, ¿no? Para generar un concepto en sus propias palabras correcto. y dar los cálculos y Y las hacer los fórmulas cálculos. correctas, Está bien tu prueba, ¿no? está bien. Ya, Te va a generar tal vez un poquito de desequilibrio este recálculo de los ujú, números, pero trata de ajustarlo, ¿no? ya, genial. Eso, sí. Está bastante bien. Y Ahí así con está. los nombres, con las secciones, el orden de alguna manera
las preguntas ordenadas por secciones en un nivel de complejidad ascendente, ¿no? Ascendente, exacto. Está Sí, bien, está perfecto. eso lo hice. Gracias. A ti, a ti, Ángel. ¿Quién más tiene alguna duda? Compartir su trabajo, este es el momento, ahora es cuando. Ahora es cuando. ¿Quién tiene alguna duda? ¿Alguien más ha avanzado en su prueba escrita? La entrega es mañana. Ya, a ver, hasta que se animan, les voy a mostrar dónde van a entregarla, ¿ya? Entonces nos vamos a la plataforma. Estamos acá. Están viendo la plataforma, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Entonces en el módulo 4 se ha habilitado estos foros, ¿ya? Tenemos, bueno, teníamos los dos foros. Tenemos dos foros y el listado. Vamos a abrir cada uno de ellos. La prueba escrita tiene 10 criterios. Cada criterio, resguarden estos criterios para entregarla porque con estos criterios se les va a ponderar, ¿ya? Siempre revisen sus criterios. Y tienen que entregarla respondiendo a este mensaje, ¿ya? Entran a este mensaje y tienen que responder a este mensaje. ¿Qué tipo de foro es este? Es un foro de pregunta y respuesta. Ustedes no pueden crear un tema, por ejemplo. En algunos foros creaban su propio tema, infografía, mapa mental, ¿no ve? Para que en cada tema se genere un diálogo interno. En otros foros directamente se respondía, ¿ya? A una pregunta, una consigna inicial. No, este es un foro de pregunta y respuesta, es decir, ustedes tienen que responder a este mensaje que les he insertado. ¿Para qué? Para cargar su tarea, ¿ya? Y la cargan como si estuvieran entregando una tarea, ¿no? Con la opción avanzada. Responder, acá se van a avanzada y acá cargan la tarea, cargan su documento. Siempre la recomendación es que lo carguen en PDF, ¿ya? Y lo envían al foro. No tienen que poner ningún mensaje, nada, porque igual va a estar su nombre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué está en este tipo de formato este foro? Porque si es que no cargan su tarea, es decir, no cargan, no hacen entrega o no responden al foro cargando su tarea, no van a poder ver las otras tareas. En cambio, si fuera un foro abierto, podrían revisar cualquier tarea o cualquier mensaje o cualquier comunicado, ¿verdad? Pueden entrar, pueden mirar qué se está conversando o aportar. Pero este foro solamente les va a poder permitir ver las otras respuestas si es que primero realizan ustedes su propia respuesta, es decir, la carga de la tarea. Es decir, quieren ver los trabajos de sus compañeros, primero tienen que cargar su tarea. ¿Se ha entendido eso? No van a poder ver otros trabajos, acá va a parecer como que el foro está vacío hasta que respondan. Cuando responden, recién se van a ver las entregas que se han hecho precedentemente y obviamente después se van a ver las entregas sucesivas también. ¿Te ha quedado claro, Ángela? ¿Está claro? Sí, Licen. Sí, sí. Ya. Genial. Ahora, lo que vamos a hacer después, durante esta clase, he creado un listado, que es este listado de pares. Por eso la tarea la tienen que entregar mañana, hasta el sábado en la medianoche, para que entre el domingo y el lunes Juan y Marianela, Débora con Alejandro, Leida con Saúl, etcétera, se revisen. Leida, estás acá, ¿no ve? Leida, perdón. Sí, estás. Leida, Listo. ¿no? Tú, Leida, descargas el trabajo de Saúl porque vas a descargarlo acá del foro de donde ha entregado Saúl su prueba escrita. Lo vas a descargar,
Lo vas a coevaluar con el formulario que está, que después al final de la clase les muestro. Igual está en la carpeta de recursos, ¿ya? Con este formulario, actividad, registro de observación para coevaluar la prueba escrita. Es un registro de observación, vas a coevaluar la prueba escrita que ha hecho Saúl. Y lo mismo va a hacer Saúl. Saúl va a descargar tu prueba escrita, va a coevaluar tu prueba escrita en el formulario, van a llenar el formulario y no solamente llenar un registro de observación, sino brindar el comentario de retroalimentación. Y en función de ese comentario de retroalimentación, pues van a efectivamente cargarlo a este otro foro. Y es precisamente que estamos cubriendo quizás dos temas un poquito difíciles, un poquito dos tipos de saberes tratando de unir, pero bueno, en una semana que es poco tiempo, pues estamos articulando estos dos contenidos, estos dos campos de saberes, ¿no? El de producción de instrumentos de interrogación, la prueba escrita, como el de precisamente el ámbito de la retroalimentación formativa. Entonces van a producir su prueba escrita y después el par va a coevaluar con un formulario y va a retroalimentar el trabajo. No se van a asignar nota a ustedes, ¿ya? O sea, esa nota va a ser referencial. Yo la puedo validar o no, pero yo voy a revisar igual el trabajo después. Ángela. Le hice una pregunta más, asumiendo que yo podría hacer, digamos, una prueba así de lista de observaciones, eh, ¿lo pongo abajo de mi prueba escrita o solo presento la prueba escrita de preguntas y respuestas? O sea, aparte para el experimento, me estás diciendo. Ajá, o Claro, sea, no, como que, ponla como un ya, instrumento complementario para tu prueba escrita. ya, ya, Claro, ya, es genial. parte de la evaluación, entonces la puedes insertar a continuación explicando y con las instrucciones adecuadas, no hay ningún problema. Mucho mejor que lo estés Ya, complementando, en este caso, dos instrumentos para una actividad de evaluación, ¿no? ya, listo. Eso, entonces voy a trabajar en eso. Gracias. No, está bien, gracias a ti. Entonces, van a cargar esta retroalimentación en este otro foro. Igual lo mismo, este es igual un foro de pregunta-respuesta, no van a poder ver las respuestas de sus compañeras, compañeros, si es que primero no han respondido ustedes o no han cargado la retroalimentación de su par. ¿Ya? Eso, pero después ya les voy a volver a reiterar esta información al final de la sesión. Ya, vuelvo acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo les está yendo en su producción? ¿Quién ha avanzado también? Ahora es cuando, como les digo, de hacer este tipo de preguntas. Yo avancé, dice. Creo que el problema más grande que tuve fue en... eh, tenía muchos saberes teorizados y tuve que reducirlo. Tenía como 9 puntos, creo, y traté de reducirlo hasta 4. Así que creo que fue lo más complicado, los saberes priorizados. Y luego, porque creo que son más saberes priorizados, era más difícil para mí ponderar los puntajes igual. Ya. ¿Quieres mostrarnos tu trabajo, Débora? Ya no puedo compartir, me No, parece no, que no. no puedo. Ahora sí puedes. Yo estaba compartiendo. Ahora sí puedes. Mm, mm, Aquí está. ¿Se puede ver? Está cargando. Ahora sí. Ya, esta es la tablita. Uy, está llena. Sí, es que me emocioné, porque en realidad tenía más saberes priorizados, pero me estaba complicando mucho. Sí, puedes aumentar, ¿no? Puedes aumentar, incrementar las filas. Sí, pero me estaba complicando en los ponderados. O sea, para mí ya ha sido difícil hacer el valor de las preguntas, la pondera en general, ¿ya? Entonces, aumentarle más iba a Sí, ser más difícil sí, se todavía. complica, se complica. Ujú. Y esta ya fue más llena. La mayoría usé yo selección múltiple, respuestas breves, y ya para todo lo que es aplicación, son casos prácticos y un pequeño ensayo.
que a nosotros nos daban eso, sobre todo en antropología y en sociología, siempre nos dieron más para descripción, porque selección múltiple y eso es muy, o sea, no era tan complicado, no podían ver más nuestra aplicación en los casos prácticos. ¿Por qué En tus este caso era respuestas breves valen más que, que tus preguntas de casos prácticos y ensayo? porque en realidad yo le puse así, porque, o sea, está como le dije, estaba más que otra cosa, además aquí me equivoco. Estaba tratando de darle sentido, me ha costado mucho, puedo Ya, cambiarlo, yo pero creo eso. tienes una pregunta, puedes invertir, ¿no? Porque tienes tres preguntas que son abiertas y además están en un nivel mayor de aplicación que deberían tener más puntaje. Sí, Que le las estaba preguntas, pensando poner más valor al ensayo, pero las respuestas breves eran como conceptos más básicos que se tienen que saber. Por eso le puse, en realidad así lo pensé, ¿no? Fue como que son conceptos que ya deberían ser, que tienen que tenerlos súper claros. Y por eso le puse más a las respuestas breves, pero sí tiene razón, aunque lo puedo cambiar igual. Porque en los casos prácticos ya sí es mucho más desarrollo claro, que ahí, hay, ¿no? bueno, ve eso. Lo voy a modificar entonces esa parte. Ahorita lo voy a revisar. Puse, esos son los de selección múltiple. Son tres de selección múltiple. De comprensión, ahí está. Por eso tiene 15 puntos. ¿Qué significa el consejo con los conceptos? Ujú, Como la gerencia. O sea, no son tan cortas tampoco, ¿no? Pero sí, pero no por pueden lo valer menos, más que una pregunta de aplicación abierto, que en este caso incluso es el análisis de un caso, ¿no? O ajá. deberían valer Y un entonces lo poco, voy deberían valer más. O disminuir las de selección, pues ponerle 5 puntos y eso que sobra le ya pasa a las últimas, ¿no? A las de aplicación. ya, porque es al final son tres, son dos de análisis de caso y un ensayo, o sea, sobre los Mira, el ensayo desafíos, qué sé corto yo. vale lo mismo que una de selección múltiple. Y le voy a cambiar, entonces creo que ahí es donde más he tenido mi A ver, problemita yo con las no ponderaciones. olvides, está todo muy bien, o sea, se ve muy bien, no estoy leyendo, pero se ve muy bien, está ordenado, pero no descuides esas instrucciones, lo mismo el encabezado, ¿no? El objetivo, el propósito de la prueba escrita, la denominación, el requerimiento de los datos, nombre, curso, fecha, no sé, puntaje, tiempo. Y ahí está, perdón, unidad, fecha, propósito, puntaje, instrucciones. Muy bien. Y si esas instrucciones generales están ya resueltas para toda la prueba, adelante. Pero si no, puedes también brindar instrucciones específicas para cada sección. Ya, también le voy a poner las instrucciones. Y sí, por eso lo quería mostrar para ver todo lo que es Mira, tu el ensayo vale la ponderado. mitad de una selección múltiple incluso. Sí, No, pues las de selección múltiple son de respuesta múltiple o de respuesta única. así son de respuesta única. Las seleccionas uno. Ya, pero que valgan, no sé, a lo sumo 5 puntos o 4 puntos. Y esto que sobra lleva el puntaje a la columna de aplicación, ¿no? Ya, Ujú. ya voy a hacer eso entonces, Liz. Sí, porque en realidad lo que he hecho ha sido ponerle, empezar con 10 así, Ya y está le bien. fui restando lo que quedaba, así. Si le pones 4 puntos, por ejemplo, 4, 4, 4, ahí vas a ganar 18 puntos. Los 18 puntos puedes llevarte a los casos prácticos. Entonces, cada caso práctico ponte, no sé, 15, 15. Ahí tienes 15, 15. Has ganado 10. Ah, no, un caso práctico ya tiene 15, ¿no? Ujú. Ponle 20, 20. Entonces ahí has ganado 15, te van a sobrar 3. Esos 3 se van al ensayo, el ensayo 12 y las respuestas breves que se queden en 10, 10 y al ensayo le sumas esos 8 que estás ganando, ¿no? Bueno, puede ir por ahí. Ya, Liz. Entonces lo voy a revisar. Eso, está bien, está completa. Ahora, lo importante es que a ver, es como una muestra, o sea, no,
No pierdan de vista esta metáfora. O sea, nos determinan la salud por 10 mililitros de sangre, de química sanguínea. Y determinan si es que tenemos un patrón de enfermedades dependiendo del análisis que nos hacen, pero pueden determinar qué características tenemos, ¿no? Hemoglobina, no sé, la química sanguínea, ¿no? Pero es una muestra para determinar, para evaluar. Estos sus exámenes, o sea, no pueden preguntar todas las preguntas del examen, o sea, del contenido que han avanzado, porque pueden haber miles de preguntas, cientos de preguntas. Entonces tienen que hacer una selección, una muestra específica, puntual, de aquello que deben preguntar. ¿De acuerdo? O sea, esas preguntas, esos saberes que están priorizados, deben ser puntuales, pertinentes, deben ser realmente los destacados, aquello que efectivamente está resguardando y que me está demostrando que el estudiante tiene competencia. Va por ahí. Gracias. Licen, yo tengo una duda aquí, estoy viendo en el trabajo que es tipo de pregunta NA. No aplica. ¿No ve? Ah, no aplica, ya, ok. Sí, ¿no ve? Ah, no sabía que se podía poner igual ensayo. Sí, puedes abrirlo también. Sí. Una pregunta de desarrollo también, ¿no? Abierta, desarrollo, ese tipo de cosas. Ah, ok, genial. Ujú. Gracias, Liceo. ¿No de qué? Le hice una consulta. Adelante, Ismael. En el caso de que pusiera una imagen y Sí, tendría que, no sé, colocar las partes, súper. ¿cuál sería el tipo de pregunta? Ah, no sé. Reconocimiento de partes, no sé, reconocimiento de la imagen, desciframiento de imagen. Ponle el nombre que corresponda, no importa. Qué bonito, pero Está bien. sí. ¿Quieres mostrarnos cómo estás haciendo, Ismael? Qué buena pregunta. Yo podría poner eso en, o sea, ponerles ya directamente un circuito hecho y que me Claro, mencionen, ¿no? Las partes del circuito. claro. Ujú. Bonito, ¿sí? Representación gráfica, tal vez. O análisis gráfico podría ser, ¿no? El tipo de pregunta. ¿Has avanzado, Ismael? Todavía no mucho, Liz, estoy todavía en la elaboración. Por eso estaba consultándole. Ya, está bien. Liz, ¿cómo te está yendo con el inglés? Buenas noches, Licen. Justo ahora estoy igual transcribiendo algunas cosas, pero sí tengo el avance, a ver, pero lo estoy transcribiendo recién. Ya. Que tus preguntas sean focalizadas, pertinentes, en función de una unidad, porque el dominio, el manejo de lingüístico es siempre muy complicado, ¿no? Y como te van a coevaluar, por favor, traducí las preguntas, no la dejes todo en inglés. Está bien. Gracias, Lisbeth. Leida, ¿cómo te está yendo a ti? Leida, ¿estás por acá? Adriana, en tu caso, Buenas noches, Vicente. buenas noches. Le comento que no pude hacer esta semana. Ya. Estuve un poco ocupada y resfriada, pero voy a hacerlo mañana sí o sí, sin falta. Ahora, está grabado esto, ¿verdad, Vicente? Para Sí, ver la anterior clase sí está ya cargada. lo de ahora, nada. Ahora se está grabando. Ah, ya, sí, para ver un poco de las dudas de mis compañeros, porque seguramente se me va a presentar. Gracias, Adriana. Perdonen que no pregunte a Hacer- todas, a todos. ¿Alguna pregunta más? Ya, queda claro entonces. Espero. Hasta mañana, ya. Hasta mañana en la noche la pueden cargar. Mm,
Bueno, la idea es que efectivamente la carguemos hasta mañana en la noche para que entre el domingo y el lunes, pues ustedes revisen la prueba escrita de su par y también sean revisados por su par y de esa manera enriquecer su producción. Van a aprender mucho también revisando la prueba de su par. Esa es la intención. Uno aprende mucho revisando, mirando, evaluando los trabajos de sus compañeros, compañeras. Bien, entramos a esta segunda sesión ya con la parte de la retroalimentación. Vamos a partir con unas preguntas, ¿ya? Unas preguntas que no las he puesto en el Padlet, sino que me gustaría más dialogarlas en esta oportunidad, así que les voy a agradecer. Tampoco he habilitado una ruleta porque es medio forzoso, ¿no? Hacerles hablar con la ruleta. Y ahí son tres preguntas, algunas seguramente ya las hemos hecho antes, ya las hemos respondido. Entonces sí me gustaría también escuchar a quienes no hablan, no participan comúnmente. Entonces, bueno, ahí la invitación. Y si no, pues adelante. No, no va a haber problema en que sigan participando también los que siempre nos apoyan con sus comentarios. Esta es una ruedita que la tienen también en el texto de la clase, ¿ya? Que es más o menos un decálogo, en este caso es un organizador gráfico con un decálogo, ¿no? De la retroalimentación, ¿no? Que implica diferentes elementos, ¿no? Con un mensaje interno, recibir retroalimentación depende de ti, ¿no? Pero fundamentalmente nos quedamos con esta idea de este color que no sé, las chicas dicen que es otro, yo veo que es lila nomás, este es morado, este es lila, no sé qué color es este o rosado, que la retroalimentación es aprendizaje. La retroalimentación es el mecanismo más importante del proceso de evaluación. Y más allá de compartir la información, que lo vamos a hacer, más allá de darles información, más allá de desarrollar estrategias activas, pues va a haber alguien siempre que no nos sigue. ¿Por qué? Porque tiene problemas, porque tiene trabajo, porque se puede desconectar y tenemos el derecho también pues de desconectarnos a veces, ¿no ve? Y eso tenemos que entender en nuestros estudiantes, por cuestiones emocionales, por cuestiones socioeconómicas, por cuestiones de deprivación social, por cuestiones diferentes, pues tienen derecho a desconectarse, todos tenemos derecho a desconectarnos. Entonces, por muy capaz que seamos para focalizar la exposición, por muy bien ordenados que tengamos nuestra plataforma, nuestros recursos, por muy bien diseñadas que estén nuestras actividades de aprendizaje, secuenciadas, ordenadas, nuestros planes de clase bastante bien resueltos, que atiendan ¿no? a estas recomendaciones de la personalización, del aprendizaje, del uso del resguardo de diferentes estilos de aprendizaje, lo que vamos a hacer con estas personas que tienen el derecho, que pueden perderse, ¿ya? Es resguardar precisamente que no se pierdan gracias a la retroalimentación. Y la retroalimentación no es solamente la devolución, en este caso, de que se hace ante alguna evidencia, en una actividad de evaluación. Es parte de la evaluación, pero implica más un seguimiento permanente, constante, de revisión, de mirada, de diagnóstico permanente. ¿Ya? Por lo tanto, es la actividad más importante que darle una calificación o que diseñar una actividad de aprendizaje, es devolverle el trabajo comentándolo, por ejemplo. Es hacerle notar que efectivamente lo que ha hecho tiene aciertos, como tal vez tenga desaciertos. Pero ¿qué hacemos con los trabajos que están bien hechos? Tu trabajo está excelente. Y el estudiante dice, está excelente. Sí, pero ¿por qué está excelente? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pues yo tuve muchos problemas, se tardó 10 años o más en titularme, porque claro, lo dejé, me fui a trabajar, no, y me apareció un trabajo, otro trabajo, así nunca pude continuarlo, mi, mi titulación. Entonces, claro, mis tutores me decían, no, está muy bien lo que has hecho, escribí, pero es que a veces necesitas ayuda. Y yo decía, pero es que ya me he perdido, ya no quiero hacer tal cosa y no sé cómo continuar. No, tú seguí nomás haciendo lo que estás haciendo, me decían. Y claro,
Entonces, a veces necesitamos ese empujón, ¿no? A veces necesitamos que alguien efectivamente nos diga por qué estás haciendo lo que estás haciendo bien o por qué efectivamente estás haciendo mal y cómo de alguna manera nos pueden ayudar. Partimos entonces con esta pregunta. ¿Han recibido alguna vez esta retroalimentación formativa y pueden contarnos cómo se dio? ¿Están por acá? Sí, están viendo la pantalla, ¿no? La pregunta. Sí, dicen, Qué bien que has prendido tu micrófono, Carla. Ayúdanos con la sí. respuesta. Ok. Bueno, yo tuve una experiencia en la universidad en dos materias, era con el mismo docente, muy bueno, la verdad. Era de gestión estratégica y gerencia y toma de decisiones. El docente era bastante práctico. Siempre hacíamos análisis de casos, desarrollo de ejercicios y demás. O sea, todo era un trabajo más práctico y aplicativo. Cuando hicimos un trabajo bastante complejo que era sobre eh, tomar decisiones en un caso real de una persona en el trabajo a nivel gerencial. Ahí cada uno iba presentando sus trabajos, explicando el por qué ha tomado esta decisión, Ya. explicando básicamente todo lo que ha hecho. Y ahí el docente es como que al mismo tiempo que exponías, él te hacía algunas preguntas y también te daba sugerencias, digamos, de que me parece bien, por decir, pero también podría servirte esto mejor. Entonces te hacía analizar tus decisiones y al mismo tiempo te daba sugerencias de cómo podrías mejorar. Ujú. Entonces, bueno, ese docente al menos siempre en sus trabajos nos daba retroalimentaciones, tanto de lo bueno como de lo malo, que siempre ayudaban a mejorar. Y bueno, creo que se veía reflejado en los exámenes, porque igual los exámenes eran bastante prácticos y al momento ya de dar las pruebas, se veían los resultados. La mayoría de las personas que en los trabajos no les iba muy bien, que digamos, en el examen ya como que podían mejorar en Claro. base a la retroalimentación que nos daba el docente. Eso sería, dice. Gracias, Carla. Te hago una pregunta más. Eh, Ok. o sea, tú tienes además que eres un estudiante medio modelo también, ¿no? O sea, eres aplicada, responsable, dedicada, ¿no? Y eso se ve. No todos tienen ese perfil, ¿no? Y es parte no solamente de que uno quiera o pueda hacerlo o lo haya cultivado, sino que también hay cierta predisposición a que efectivamente eres más obediente, y eres más disciplinada y eres más rigurosa. Obviamente que eso se cultiva también. Pero hay quienes naturalmente lo tienen y hay quienes lo tienen que cultivar. Pero en tu caso, por ejemplo, no sé si has tenido alguna posibilidad en la que efectivamente te has equivocado en algo y has tenido una baja calificación o efectivamente has tenido algún error y te lo han comentado. Sí, sí tuve una experiencia así, era en la materia de finanzas uno. Ujú. Esto no ha sido tan bonita experiencia que digamos, el docente no era tan amable. Ya. Eh, Era una prueba escrita donde teníamos que hacer un cálculo completo, así en resumen, donde iba por pasos, se podría decir. Primero calculas esto, después esto, después esto, después esto, para llegar a un resultado final, en palabras algo simples. El detalle era que si al inicio cometías un error, todo el examen estaba mal. Mm. Entonces, justamente yo caía en eso. En el inicio yo cometí un error en los cálculos y prácticamente todo mi examen estaba mal. Eh, en esa ocasión, el docente nos daba la oportunidad, digamos, de dar una réplica, como podríamos decirlo. Entrábamos, era esas veces virtuales, porque estábamos en pandemia. Entrábamos a una sesión aparte con él y consultábamos los errores.
Eh, y no era muy buena su retroalimentación, simplemente te decía, te has equivocado al inicio. Y le preguntabas, ¿en qué parte dicen? Y te decía, no, tienes que revisarlo, eso ya es parte de vos. Claro. Entonces, exactamente, nos decía que nos hemos equivocado, pero no en dónde. Entonces era como que, revisalo, te vas a dar cuenta. Y bueno, al final no me fue muy bien en ese examen. Después ya por mi parte, ¿no? Yo tuve que ir revisando, buscando en qué me equivoqué, lo ¿Y has encontré, hallado? ¿Has hallado? lo encontré. Ya. Sí, por mi cuenta. Lo encontré por mi cuenta. Ujú. Eh, ya después había, ese era un parcial. Para el examen final, prácticamente me preparé mejor y sí me fue mejor en el examen final, Que tenía esa pero que misma la nota, estructura, que si es que acertabas al inicio te iba bien en el resto, secuencial progresivamente, digamos, pero si es que errabas al inicio, pues arrastrabas el error. sí, era la misma secuencia. Ya, Entonces, como que tuve más cuidado en el tema de los cálculos, porque efectivamente ahí estaba el problema. Un numerito variaba, una coma, un decimal, cualquier claro, cosa variaba, entonces todo iba mal. claro. Ahí ya entonces por mi cuenta me preparé, fui más cuidadosa y sí, me fue mejor. Eso, Pero te has dado cuenta de que efectivamente el haber reflexionado sobre los errores muchas veces tiene un impacto de significancia mucho mayor que haberlo acertado a la primera. Es decir, esto es algo que nunca te vas a olvidar. ¿Por qué? sí, Porque está impreso emocionalmente, aún con emociones negativas, ¿no? Con dolor, con frustración, con tristeza, con rabia, con pena, etcétera. Pero efectivamente las cosas en las que erramos y reflexionamos y volvemos sobre ellas, pues efectivamente no se nos olvidan. En general es así. Hay sí. toda una Básicamente lógica de era el crear. Listen como un reto para mí que yo me puse, dije, bueno, prácticamente me saqué cero en este examen y dije, el otro me va a sacar 30 sobre 30 y bueno, fue así. Ya, ¿ves? Bueno, y lo has logrado. Me alegra. Sí, Gracias, Carla. Ángela, adelante. Listen, yo he tenido ya así una experiencia, digamos, en la U, de que en realidad las retroalimentaciones formativas las recibía de mis compañeros, Qué bonito. porque cuando íbamos con los docentes o nunca tenían tiempo o nos decían está mal y punto, incluso para las revisiones de exámenes, un par de veces me he peleado porque no me querían decir en qué parte de los cálculos me había equivocado, ¿no? Y yo, obviamente, si me había equivocado no tenía idea de dónde, digamos, ¿no? Y había esta actitud general de ustedes hagan, ustedes revisen y si está mal no hay como que ámbito para discutir, para preguntar, ¿no? Ha sido ¿Tendría siempre también una muy... lógica machista en tecnología contigo? ¿O en física no aparece tanto? Porque en las ingenierías más duras es bastante duro, la pasan muy duro las mujeres. Mm, no sé, y así creo que por mi carácter me pasaba por alto, digamos, la lógica machista, pero en general sí eran bastante estrictos con todos, ¿no? De hecho, yo dividía a los docentes entre los que sabían dar su clase y los que no, ¿no? Y entre los que sabían dar su clase eran docentes sumamente estrictos, ¿no? Creo que la retroalimentación formativa que más me sirvió fue de un docente de cuántica, que era más o menos como el caso de Julián, que me dijo, usted tiene que estudiar 2 semanas antes, porque yo me aplazaba en los exámenes y no podía aprobar. Y claro, es porque estudiaba 3, 4 días antes la materia, ¿no? Hasta que el docente me dijo, tiene que estudiar 2 semanas antes, o sea, 14 días de análisis y retención, más 1 o 2 días de descanso antes del Sí, examen. así Y es. efectivamente hice eso y por fin aprobé, digamos, ¿no? Pero ni siquiera es que me decía, no, te has equivocado aquí o allá, ¿no? No había esa cuestión de retroalimentación formativa. De hecho, yo no sé si hubiera aprobado, si no hubiera sido por mis compañeros, ¿no? Que siempre me ayudaban, ¿no? Nos reuníamos para estudiar ¿Cómo era esa en los retroalimentación puentes. de los compañeros? Era bastante positiva porque ya analizábamos, digamos, ¿no? Ejercicio por ejercicio, tienes que utilizar, qué sé yo, tal técnica matemática, o podrías ir por tal lugar, o a veces comparábamos resultados, ¿no? A ver quién tenía como que la respuesta correcta con el análisis matemático más corto, ¿no? Porque a veces eran muy largos y por tema de tiempo uno se enredaba y ya no llegabas a responder todas las preguntas, ¿no?
Entonces lo que yo hacía era así ver a quién le iba mejor en la materia y a esa persona le preguntaba, ¿no? Así de, ¿me puedes ayudar, por favor? No entiendo. Pero con Bueno, los profesores, así cero a la izquierda, la verdad. bueno, ya, súper. Entonces, además, digamos que, bueno, sin ser profesores, pues los estudiantes generan estrategias así magníficas de metacognición, ¿no? Y de Ujú. formas auténticas, autónomas e intuitivas, en muchos casos son irracionales, pero después se racionalizan eh, en torno para poder comprender. Y entonces uno va jugando y uno va desarrollando. Me gustó una intervención que hizo Rubén alguna vez que dijo, no, yo por mi cuenta he aprendido a estudiar y por mi cuenta he buscado y he aprendido determinadas técnicas. Incluso habló de esta técnica del, ay, no me acuerdo, esta en que El método Pomodoro. método de la técnica Pomodoro, ¿no? Que trabajas Ajá. durante un tiempo y te das una recompensa que es bastante conductual, pero funciona, ¿no? Funciona. O sea, trabajas 20 minutos y te das 5 minutos de descanso en lo que te da la gana, ¿no? Pero has trabajado y te has dado la satisfacción de trabajar esos 20 minutos. Exacto. Yo, por ejemplo, he tenido muchos problemas en la U porque esa parte de ser autodidacta realmente no la tenía. Recién ya después en las últimas materias, ya casi graduándome, como que empecé yo misma a estudiar métodos de estudio para matemáticas y demás, ¿no? Porque, bueno, sorprendentemente no soy tan buena en matemáticas. O sea, sí mi nivel es, digamos, más alto que el común, pero para mi carrera yo creo que era más bajo que el promedio, digamos, ¿no? Porque sí podía entender muy bien los conceptos teóricos, ¿no? Que eran muy subjetivos, pero ya al momento de demostrar, de hacer toda la parte matemática, de la mitad de la carrera para arriba, pucha que me ha costado horrores, así terrible. He salido por mera perseverancia nomás. Bueno, pero entonces es extremadamente importante, pues, el trabajo de pares y eso así valida y ratifica la importancia del trabajo en equipos, ¿no? Y de que ustedes puedan de alguna manera también guiar y orientar ese trabajo en grupos pequeños. O sea, los trabajos entre pares son fundamentales, no solamente para que te ayuden o ayuden al retrasado, Exacto, sino para que se ayuden ellos mismos. ¿Me están escuchando? Perdón. exacto. Sí, sí, un poquito entrecortado, pero sí, ahora Voy sí está a todo bien. apagar mi cámara que me ha aparecido mi señal baja. Es fundamental precisamente desarrollar ese tipo de estrategias de grupos pequeños y que ustedes guíen y orienten también en cómo organizarlos, porque también les dejamos a rienda suelta. Trabajen en grupos y claro, ahí hay una anarquía, ¿no? En función de que efectivamente puede incluso incrementarse la desigualdad, porque van a haber grupos consolidados, estructurados, que tienen condiciones de trabajo y va a haber gente que quizás no tiene ni la competencia social, ni tampoco le interesa o de alguna manera cayó o está repitiendo la materia o de alguna manera ha aparecido después de mucho tiempo, ¿no? Retomando la carrera y se va a sentir perdido. Entonces es importante que ustedes de alguna manera también regulen, participen, activen, detonen, controlen, dirijan ese trabajo colaborativo. Sí, yo creo que no había de otra en física si no nos ayudábamos entre nosotros, porque además a medida que pasaban las materias, los semestres, éramos pues poquitos, ¿no? Al principio compartíamos con ingeniería y los profesores nunca tenían tiempo porque éramos Mm, así 100 alumnos, claro, pero ya después de la mitad de la carrera para arriba éramos 4 o 5 personas por clase, ¿no? Y realmente una pena pues que no tengamos apoyo docente, ¿no? Porque es una carrera sumamente difícil y las únicas personas a las que les puedes preguntar es gente de tu carrera, ¿no? O sea, imposible que un ingeniero nos ayude en cuántica, digamos, ¿no? Y eso hacía más difícil todavía sobrellevar las materias porque tampoco había tantos cursos como hay ahora en Internet, ¿no? O sea, después de la pandemia, siento que sí, fue así como que mucho más fácil para todos ver cuestiones en Internet, hacer cursos online, etcétera, ¿no? sí, de hecho ha Pero sido hasta un antes de catalizador. eso, sí, era muy difícil incluso encontrar la información, leer los libros era sumamente pesado porque eran sumamente técnicos y a partir de la mitad de la carrera para arriba eran en inglés. Y Sí. yo sé hablar inglés, pero el inglés técnico es otra cosa, ¿no? Entonces era todavía más difícil, así
todo ha sido difícil, así hachazo tras hachazo. Pues sentite orgullosa que lo has logrado, ¿no? Con tus compañeros también. Sí, sí, ahora camino con mi título colgado en el cuello, ya, si no, mentira. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí, hay que reconocerse eso. Gracias, Ángela. ¿Consideran importante el ejercicio de la retroalimentación? Creo que sí, por lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Alguien más quiere decir algo? Que bueno, hemos hablado también sobre esta pregunta. Pero esta es la que quizás es un poquito más difícil, que se viene con lo que hablábamos, Ángela, ¿no? Lo que me decías. ¿Será posible realizar la retroalimentación en todas las actividades de evaluación que vayamos a realizar en nuestra asignatura? Hemos desarrollado y estamos pautando y la siguiente semana van a detallar ya todas las actividades de evaluación para cerrar su plan de asignatura. Entonces, sobre esas pruebas escritas, esas observaciones, o sea, todo ese recojo de evidencias que van a hacer, ¿será posible realmente el hecho de que retroalimenten todas las actividades de evaluación? Claro, me van a responder, depende de la cantidad de estudiantes, seguramente, ¿no? Pero les pregunto, ¿será posible retroalimentar todas las actividades? Estas que están planificando. A ver, las psicólogas, ¿qué dicen? Marianela, Giancarla, Abril. Buenas noches. Hola, Marianela, Yo pienso, adelante. ¿cómo están? Yo pienso que sí, ¿no? Que es, así consideremos tal vez nosotros desde nuestro criterio, tal vez que es, que no se necesita, tal vez, o una determinada asignatura, ¿no? Pero yo pienso que sí todo debería tener retroalimentación, ¿no? Y igual, como usted dijo, que es importante, igual cuando haces las cosas bien, imagínate que digamos que la mayoría de tus alumnos hayan sacado un promedio elevado en sus calificaciones, entonces yo pienso que igual sería bueno igual hacerlo, ¿no? En este caso, ver por qué lo están haciendo bien, ¿no? Y en el caso de los que no han logrado alcanzar, igual qué ha pasado ahí, ¿no? Así A ver, consideremos que sea pequeño, tal vez, ¿no? perdón, Marianela, te corté. Un paréntesis, pero a veces pensamos que la retroalimentación solamente la tenemos que dar a quien necesita ayuda, ¿ya? Pero esa no es la retroalimentación, no es un apoyo adicional. La retroalimentación es la respuesta efectivamente que vamos a desarrollar ante cualquier tipo de evidencia, ante cualquier tipo de práctica que en este caso nos está permitiendo regular. O sea, no perdamos de foco y si es que quisiera que tengan una sola idea de este diplomado, de todo este curso, es que el foco ya no es en la enseñanza, el foco es el aprendizaje. Entonces, no toda nuestra acción, todas nuestras ideas tienen que estar concentradas en que los estudiantes tienen que aprender. ¿Cómo aprender? ¿Cómo van a aprender aquello? Pues reconociendo de que son diferentes, de que tienen estilos diferentes, de que efectivamente tenemos que desarrollar secuencias didácticas, de que tenemos que hacer uso de estrategias, de que entre eso la evaluación está. Entonces, la idea que globaliza este curso y bueno, y el nuevo foco, digamos, de los modelos pedagógicos actuales está en función de que cambiemos la pregunta y la pregunta ya no es qué enseñar ni cómo enseñar, está precisamente en que los estudiantes aprendan y cómo tienen que aprender aquello que les queremos enseñar. Y todo va a concentrarse precisamente en ese foco de aprendizaje. No creamos que la retroalimentación solamente es para los que necesitan ayuda, ¿ya? Esto puede ser un apoyo escolar, digamos, un apoyo adicional, pero la retroalimentación la tenemos que brindar a todas, a todos. Voy a decir ahora muchas ideas que las va a repetir después o de una manera distinta. Vamos a ver un videito un poco largo de la Rebeca Nijovic. Les voy a pedir que le presten atención después, pero yo solamente voy a leer, no voy a ejemplificar esta exposición, ¿ya? Porque creo que mejor lo hace ella, ¿no? Y al repetir lo que les va a decir ella o si pueden leerla a ella, pues no me voy a tomar ese rol. Contribuye a modificar los procesos de pensamiento y los comportamientos. Obviamente, una retroalimentación es formativa si genera cambio. Ayuda a reducir la brecha de estado inicial, esa zona de desarrollo real y ese propósito
esa zona de desarrollo potencial a la que queremos llegar. Por supuesto que sí. La retroalimentación tiene que mediar. Ah, tú estás acá, ¿cómo? Efectivamente puedes llegar a ser mejor. Se constituye un factor significativo en la motivación. ¿Por qué? Porque que te devuelvan, que te digan, has hecho bien o has hecho mal por estos motivos, pero adelante, ¿no? O sea, te puedo ayudar y te puedo brindar de alguna manera esta sugerencia. Importa el hecho de que te estés enfocando y que le estés tomando cariño, ¿no? A un estudiante es importante. A ver, un comentario adicional. Si van a escoger un colegio, los que tengan hijos, hijas chiquititos, o los que tengan, hagan una sugerencia, más importante que el colegio, que la estructura, que la clase, que son elementos sea la clase social, ¿no? Que son elementos fundamentales que todo el mundo piensa cuando va a escoger un colegio. Escojan el colegio donde quieran a sus hijos. Primera cosa, que los van a cuidar. Si es que no los quieren y los van a cuidar, pues mejor le ven, ¿no? O sea, no se puede establecer nada. El eslabón precisamente, es el eslabón precisamente de la seguridad, del cuidado y el cariño. Entonces, si es que a cualquier persona o a cualquier estudiante estamos advirtiendo que los queremos, pues se van a sentir queridos y se van a sentir efectivamente habilitados para seguir aprendiendo, para esforzarse más. ¿Qué hace la retroalimentación formativa? Pues fortalece este desarrollo de actividades metacognitivas, porque no se les da la respuesta. Te has equivocado aquí y esta es la corrección. En algún caso podemos modelar, ¿ya? Pero la idea de la retroalimentación no es focalizar los puntos de error, es de alguna manera resguardar, ¿no? El hecho de que el mismo estudiante se dé cuenta, como han hecho contigo, tal vez Carla, de manera ruda, date cuenta pues dónde te has equivocado, ¿no? Y tú misma te has tenido que dar cuenta. Ha sido un método duro, pero creo que ha sido lo más convincente para que efectivamente te esfuerces más porque sabían que lo ibas a lograr. Articula evidencias de aprendizaje, obviamente, ¿no? O sea, la retroalimentación está efectivamente resguardando y se está mirando sobre este tipo de evidencias. ¿Qué son las evidencias de desempeño de producto? Un informe, un examen, una exposición, una entrega de trabajo, un experimento, una muestra, una aplicación práctica, en este caso de terapia, no sé. Entonces, la retroalimentación se soporta sobre esta evidencia y ratifica, pone de manifiesto esos criterios claros. Que lo más importante es brindar esos criterios. Con estos criterios deben producir cualquier tipo de actividad formativa o de aprendizaje. Con estos criterios vamos a resguardar la mirada. Estos criterios están vinculados a la capacidad, al resguardo de esa competencia o de ese elemento o de ese desempeño. Utiliza una variedad de evidencias, ¿ya? Bueno, en este caso, para de alguna manera dar una respuesta, podemos ir cruzando diferentes tipos de evidencias, no solamente resguardar una sola evidencia para desarrollar la retroalimentación. Es específica, o sea, no es un comentario general, es específica. Favorece además prácticas reflexivas propias en la docencia, por supuesto. La retroalimentación, por supuesto, que también es un ejercicio de autorreflexión docente. ¿Qué más nos dice Rebeca Nijovic? Que es importante tomar en cuenta, y esto lo vamos a ver en el video, cuándo, cómo, de qué modo hacemos la retroalimentación, ¿no? Ella les va a dar mejores ejemplos. El clima en el que se la ofrece es diferente que le pongas un escrito en el trabajo, que la puedas citar en un momento y conversar cara a cara con él, si es que se puede, ¿ya? Pero que no se quede en silencio. Hacer explícitas siempre estas expectativas de logro, que son esos criterios. Siempre, siempre, siempre esos criterios hay que mostrarlos. Compartir, construir los criterios también con los actores. Sería bonito, por ejemplo, en este caso no construimos los criterios con ustedes, les imponemos los criterios, pero sería bonito decir, por ejemplo, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer una terapia específica o vamos a crear una encuesta, ¿ya? O vamos a hacer una práctica de gerencia o de econometría, no sé. Tenemos que hacer esta práctica y estos son los criterios fundamentales. Ponderémoslo entre ustedes, con ustedes. ¿Cuánto peso le damos a esto? Entonces, al sentirse involucrados
en la determinación de los porcentajes, por ejemplo, de la tarea, los estudiantes van a tener clarísimos los criterios. Ellos mismos van a decir, no, no le damos tanto puntaje al contenido, le daremos también fuerza a la capacidad organizativa, no sé. Estamos construyendo conjuntamente con los estudiantes. Aumentemos estos otros criterios, por decir. Ellos mismos se van a dar cuenta. Tenemos que brindarles no esa respuesta directa, sino oportunidades para que ellos mismos identifiquen con consultas, con sugerencias, sus fortalezas, sus debilidades. Focalicemos esa cantidad de información a retroalimentar. No es lo mismo darle toda una información, ¿no? Tu plan de asignatura no tiene un montón, tiene 50 observaciones o tu trabajo de grado, etc. No las vas a digerir las 50 al mismo tiempo, las vas a corregir, pero se te van a olvidar. Entonces, ir focalizando, agrupándolo. Dar ejemplos siempre es importante. Podemos darlos. Hay algunos que dicen, no, no hay que dar ejemplos porque van a tender a imitar o copiarlos. No, hay que poner buenas prácticas. Siempre en un contexto de retroalimentación formativa se debe primero valorar y después hacer preguntas. Ahí nos va a enseñar Anijovic una escalera de retroalimentación, que es el primer protocolo que se ha hecho para desarrollar la retroalimentación. Y ser claros con lo que se busca. Con esto tienes que mejorar tu trabajo, con esto tienes que, no tiene que quedar esas preguntas en el vacío, sino darles un curso de acción venidero. Y brindarle en el marco de estos protocolos. ¿Qué es un protocolo en el ámbito educativo? No es una cuestión de etiqueta, ¿ya? Un protocolo es un marco, un resguardo de preguntas seleccionadas específicas que en su mínima cantidad nos van a permitir abrigar la mayor cantidad de respuestas posibles. Podemos hacerles decenas de preguntas. No, voy a escoger cuáles son las preguntas más pertinentes, 3, 4, con tal de poder recibir la cantidad de respuestas que podría tener con esta decena de preguntas. Voy a recibir respuestas muy amplias con una cantidad pertinente de preguntas. Entonces, ¿qué es un protocolo? Es el arte de poder sistematizar en preguntas puntuales, ¿no?, la posibilidad de obtener bastante información. La vamos a escuchar, como les digo, ya les dije, perdón, la anterior vez, es una persona mayor, quizás tiene un tono de voz bastante cansino, obviamente, pero es la mayor experta en esta región del mundo que nos va a hablar tanto de temas de práctica reflexiva, de evaluación formativa, ¿no? Y ella se dedica precisamente a la formación docente en la Argentina. Entonces, la escuchamos y nos va de alguna manera a repetir estas ideas que ya les he puntualizado. Me voy a cortar la imagen, el sonido. Me dicen, por favor, si es que no la escuchan o no la pueden ver. Particularmente me querría detener en la evaluación formativa, en la evaluación de proceso, que es tal vez la instancia de mayor posibilidad de aprendizaje de los estudiantes y que es la instancia que menos ha sido trabajada y menos ha sido desarrollada. Y por eso entendemos que los institutos de formación docente, nosotros como formadores de estos docentes, necesitamos mostrar, modelizar con nuestro propio ejemplo cómo evaluar procesos y enseñar a los futuros docentes cómo esto es posible hacer con sus propios estudiantes. Entonces, en este sentido, nosotros entendemos que la evaluación, además de una función de certificación, tiene una función que es visibilizar los saberes que tienen los estudiantes, lograr que ellos puedan darse cuenta qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué están logrando, cómo lo están logrando. Esa capacidad de poner en juego sus saberes, de hacer visible estos saberes que están aprendiendo, es lo que permitiría desarrollar esta función de la evaluación formativa. Para lograr este desarrollo de la evaluación formativa, nosotros
nos basamos en varias ideas que pueden contribuir a que esto se desarrolle. La primera y la más importante es lo que se define hoy como retroalimentación formativa. La retroalimentación formativa, a diferencia de la retroalimentación clásica, que era decirle a un alumno, muy bien tu trabajo, que bien aprendiste, que es una buena respuesta en términos de autoestima, pero no es una devolución que le permita al alumno mejorar sus aprendizajes. La retroalimentación formativa hoy es un modo de dialogar con el estudiante, un modo de ofrecer sugerencias, ofrecer preguntas, valorar producciones con los alumnos, de tal modo de establecer un diálogo entre lo que el docente sugiere, propone, pregunta y lo que el estudiante hace con eso que recibe. Quiere decir que la retroalimentación, para que sea formativa, tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. No alcanza con decirle que bien hiciste tu trabajo, porque es un genérico que no le ayuda a entender, en todo caso, qué es lo que hizo bien en su trabajo. Entonces, la idea de la retroalimentación formativa ocupa un lugar central hoy en la evaluación formativa. La segunda idea es que para que el aprendizaje efectivamente cumpla esta función en términos de incorporar saberes y usarlo flexiblemente cuando lo necesito y ser capaz de ofrecer un ejemplo y ser capaz de explicar con mis propias palabras y de relacionar, necesito que los criterios de evaluación sean públicos y transparentes. Históricamente nosotros no sabíamos por qué un docente nos ponía un 7 o un 8 y estaba de alguna manera oculto el criterio por el cual el docente nos había puesto un 7 o un 8. Hoy es condición, en términos, si quieren, hasta de derechos del estudiante, de saber qué es lo que estamos observando de su producción, a dónde tiene que llegar, cuál es la meta de aprendizaje que tiene que cumplir. Entonces necesitamos que estos criterios sean públicos, transparentes, que los pueda conocer toda la comunidad educativa, no solo los estudiantes, y que esto ayude a que los estudiantes aprendan a autoevaluarse y también a hacer prácticas de evaluación entre pares. Si yo quiero hacer una buena práctica de evaluación entre pares o de autoevaluación, no la puedo hacer simplemente mirando mi producción y diciendo me parece que está bien o me parece que está mal. Necesito mirarla a la luz de criterios. Y entonces mis posibilidades de reconocer mis fortalezas y debilidades van a estar mucho más claras y transparentes. Además de... Dijimos la retroalimentación, dijimos la evaluación entre pares y la coevaluación. Necesito también usar distintos instrumentos, distintas, si quieren, herramientas para ofrecer esta retroalimentación formativa, y en eso nos ayudamos mucho con las rúbricas, estas especies de listas de cotejo mejoradas y ampliadas con los criterios, con los niveles de calidad y con descriptores que nos permiten identificar distintas calidades de las producciones y desempeños de los estudiantes. También, además de las rúbricas y las listas de cotejo, tenemos instrumentos como los portafolios, que nos permiten recuperar el proceso, el recorrido de un estudiante, con portafolios, por ejemplo, de las mejores producciones de un estudiante a lo largo de su materia, las producciones, cómo fueron cambiando esas producciones a lo largo de un año. Entonces, un portafolio se incluye una producción inicial, una producción en la mitad y una producción al final, y entonces el pedido al estudiante es que muestre cómo fue cambiando y mejorando su producción de marzo, por ejemplo, a julio y de julio a octubre, y que justifique esas modificaciones. Otro instrumento que nosotros usamos también son las bitácoras o los diarios de formación, que son instrumentos que hace mucho tiempo que se llevan adelante y cada vez las podemos ir perfeccionando. Podemos usar las tecnologías de la comunicación y la información que nos permiten hacer portafolios digitales, bitácoras digitales, y también tenemos un instrumento que llamamos protocolos, que tal vez es lo más innovador en los últimos años, que son
pequeñas, si quieren, descripciones de algunas cuestiones que nos importa mirar en una producción. Por ejemplo, el protocolo, el primero en realidad que fue usado por los pedagogos, se llama escalera de la retroalimentación, y tiene 4 pasos muy sencillos, y fíjense que está armado en 4 pasos en términos del buen uso del tiempo. El primer paso dice describir la producción de un alumno, y describir implica decir lo que uno ve en esa producción sin interpretaciones. Yo cuento que en esa producción el estudiante busca fuentes de información para explicar sus ideas, cuento que eligió fuentes de información de determinado tipo, lo que digo que cuento lo saco de mirar la producción del estudiante. El segundo escalón dice valoro, y la intención es que valore aspectos positivos, o sea, que reconozca las fortalezas que tiene esa producción. El tercer escalón dice me pregunto, y es el momento donde uno empieza a hacerse preguntas acerca de la producción. Me pregunto de qué manera esta alumna accedió a esta producción, me pregunto o me preocupa el modo en que esta alumna busca fuentes de información. Y el cuarto escalón dice sugiero, que la intencionalidad es ofrecer una sugerencia que no sea genérica, que sea bien específica. Si yo le digo, sugiero que trabajes mejor, no es una sugerencia que va a impactar en su mejora, pero si yo le propongo, te sugiero que vuelvas a revisar el texto que leíste, si tratas de encontrar 2 ideas importantes en el texto, mi sugerencia se convierte en específica y probablemente pueda impactar en los aprendizajes de los estudiantes. La última cuestión de la retroalimentación, que no es menor, pero para que efectivamente impacten los aprendizajes de los estudiantes, tenemos algunos requisitos de esta retroalimentación formativa. La primera es que sea focalizada, que quiere decir que yo tengo que elegir como docente algunos aspectos para ofrecer la retroalimentación formativa. Y el ejemplo más claro, fíjense, si yo entrara a observar una clase de un practicante y viera 20 cosas que querría devolverles, es imposible pensar que el practicante tome esas 20 cosas e intente modificarlas. Entonces yo tengo que elegir 4 o 5 que sean las más relevantes, que tengan que ver con los propósitos de la enseñanza, y entonces trabajar sobre esos aspectos. Y para eso necesito focalizar. Eso implica que sea abordable para quien recibe y pueda hacer algo con eso que recibe. El otro criterio es que sea oportuno en tiempo y forma. Si yo ofrezco una retroalimentación un mes después de haber ido a observar la clase, probablemente pierda fuerza esa retroalimentación porque pasaron muchos días, pasaron muchas situaciones, entonces necesito ofrecer retroalimentación a la brevedad, digamos, una vez que sucedió esta observación. Y también la forma, el sentido de la oportunidad. ¿Cuándo voy a hacerle esta devolución? ¿Caminando en un pasillo? 5 minutos antes de que se tenga que retirar la practicante del curso, o establezco un tiempo, un espacio y un acuerdo con el practicante en este caso de, bueno, cuál es el mejor modo, día, horario y espacio físico para hacerlo. No puedo empezar una retroalimentación sin identificar factores positivos, aspectos positivos, y algo muy común que nosotros encontramos en las retroalimentaciones es una palabra muy usada que uno le dice, bueno, tu trabajo, o valoro tu trabajo porque apela a criterios importantes en la búsqueda de información, pero, ¿no? Y uno utiliza ese pero que en realidad termina de alguna manera borrando lo anterior y el estudiante está esperando, ¿no?, la parte negativa. Entonces, algo muy sencillo como dividir las oraciones. Digo, valoro estos aspectos positivos de tu trabajo y los enumero, punto y aparte. Y después le agrego, me preocupa, me pregunto, me gustaría que volvamos a pensar, ¿no? Y entonces esto genera un modo diferente de ofrecer y recibir la retroalimentación. Y el último criterio, la última recomendación sería qué preguntas le podemos ofrecer
a un estudiante que favorezca procesos de reflexión. Nosotros muchas veces nos vemos tentados a darle la respuesta. Bueno, en vez de hacerlo así, hacelo de esta otra manera. Y no siempre la mejor manera de ofrecer retroalimentación es darle la respuesta. Muchas veces es dejarle planteada una pregunta para que lo piense, para que él intente o ella intenten resolverlo y después sí generar un espacio de conversación. En este sentido es que pensamos hoy que la retroalimentación formativa tiene un peso casi más importante que la retroalimentación clásica, que la evaluación tradicional que nosotros conocemos que solamente certificaba. Entendemos que esta manera de ofrecer retroalimentación la pensamos para los docentes de los institutos de formación que están formando a otros, porque esta es la manera que pensamos que estos estudiantes, futuros docentes, pueden aprender este modo de evaluar y aplicarlo después con sus propios estudiantes. ¿No se les cortó? ¿La pudieron escuchar? ¿Les gustó? Sí, el listening estaba muy interesante. Recuperemos un poquito este protocolo porque les voy a pedir que sigan este protocolo, ¿ya? Primero, gracias Adriana, gracias Giancarla. Primero, describo el trabajo, describo la evidencia, describo lo solicitado a la luz de los criterios. Segundo, valoro. Valoro, reconozco, has hecho un trabajo casi completo, ordenado, que resguarda, valoro. Tercero, pregunto, cuestiono, me preocupa, te consulto, de qué manera, cómo lo has hecho. Y por último, sugiero. Describo, valoro, pregunto, sugiero. Ese es un protocolo. Bien, vamos a trabajar en una carpeta en el Drive. Les voy a voy a armar 3 grupos pequeños, son las 9 en punto. Durante media hora van a hacer esta práctica, ¿ya? Antes de mostrarles, van a entrar al documento que les corresponde. Por favor, y respeten el documento porque los 3 documentos están abiertos a la edición, ¿ya? Les acabo de copiar acá en el chat del Zoom el enlace que corresponde y voy a armar 3 grupos aleatorios. Son 8 casos, ¿ya? 8 casos. El grupo 1 y 3 va a empezar desde el primero, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Este es el primero. Hay una evidencia, hay un contexto. ¿Y qué tienen que hacer? Dar ese comentario de retroalimentación a este estudiante. Este es otro caso, ¿no? Bueno, en este caso no hay evidencia, sino solamente hay un contexto. ¿Qué comentario darían ustedes como profesoras, como profesores? Acá hay otra evidencia, hay un contexto. Acá hay una resolución de una prueba escrita, un examen. Acá hay otro organizador gráfico, un contexto. Acá hay una situación. Listen, perdón, no se ve, solo vemos el drive y las salas. Ay, perdón, Sí, perdón, sí. estoy jugando con el PowerPoint. Perdón, esto mismo está en el Drive. Gracias, Ángela. Entonces, este es el primer caso, ¿ya? Este es el primer caso. Hay una evidencia y un contexto. En este segundo caso hay solo un contexto, como en el de la entrega no realizada en la plataforma. Hay un contexto. Entonces, ¿qué comentario ustedes van a escribir acá? Acá un organizador gráfico con un contexto, ¿qué comentario le darían? O sea, ¿cuál sería la forma? Resguardando estos 4 pasos de este protocolo. Describo, valoro, pregunto, sugiero. ¿Ya? Otro caso, un diagrama de Ishikawa, un contexto, una situación. Acá
no tienen que dar ustedes la retroalimentación. Acá se ha dado la retroalimentación, entonces que identifiquen qué errores, ¿ya? Y por último, bueno, realicen la retroalimentación. Igual acá hay una evidencia, un contexto y además van a asignar una calificación. El grupo 1 y 3, ¿ya? La sala 1 y 3 va a empezar desde acá, desde el primer caso. Va a ir respondiendo. Si no alcanzan a terminar los 8, no importa. Lo que no quiero que hagan es que se repartan. Van a ser 4 o 5 personas por grupo, entonces, no sé, pues, Giancarlo haces el 1 y el 2, ¿no? Adrián haces el 3 y el 4, no. Hagan todos caso por caso. Si llegan a ser 4 o 5, está bien, ¿ya? No hay problema en que tengan que terminar todos los casos, pero háganlo de manera conjunta, ¿ya? Y participen. No solamente estén ahí conectados, participen. El grupo 2 va a empezar del último, ¿ya? El grupo 2, la sala 2, que se vaya a formar aleatoriamente, va a empezar de este caso 8 y va a ir ascendentemente. Va a empezar de la 8, después se va a ir a la 7, después se va a ir a la 6, después se va a ir a la 5, hasta donde llegue. ¿Se ha entendido? ¿Ya? Vamos a trabajar acá en las salas, que está exactamente lo mismo, ¿ya? Hasta esta diapositiva. En la última todavía no van a entrar, ya que esta que dice autoevaluación todavía no entra. La hacemos hasta acá. Ya el grupo 2, la sala 2 empieza en el 8 y la sala 1 y 3 empieza desde el primer caso y va bajando descendentemente. ¿De acuerdo? Lisa, una pregunta. Sí. Eh, Tenemos que seguir este tema de los 4 pasos para la retroalimentación, el tema de preguntar, eso también lo escribimos ahí en preguntas o lo podemos Sí. saltar tal vez. Vean ustedes, ¿no? Atendiendo precisamente estas recomendaciones que hacía Anijovic. Está bien, gracias. Bien, vamos entonces, están los grupos formados. En la sala 1, Débora, Giancarla, Leida, Lisbeth y Marianela. En la sala 2, Abril, Adriana, Rubén, Drina, Silvia. Y en la sala 3, Ángela, Carla, Jennifer y Daniela. Les ha llegado el enlace, ¿verdad? De acá de la carpeta. Van a acceder entonces al documento donde van a trabajar, de acuerdo a su sala. ¿Les ha llegado el enlace? Sí, Lisa. Ya. Por favor, trabajen todas de manera conjunta, ya no se repartan. La 1 y la 3 empiecen desde el primero hasta donde lleguen. La sala 2 del último hasta donde llega ascendentemente, inversamente. Adelante, tienen media hora. Pueden sumarse a las salas pequeñas. Adelante, Abril, ¿se me escucha? ¿Pueden continuar? Ahora sí, Lisa, perdón, mil disculpas, no sabía eh, si se estaba cortando, qué estaba pasando. Bueno, la retroalimentación de este caso, ¿no? Habla de José, que pues dice, ¿no? Es el tutor y en realidad lo que hace es reclamarle, ¿no? A su estudiante. Y aquí, como podemos ver en la retroalimentación, podemos decir que no describió el trabajo, el tutor inició por decir lo negativo del trabajo, no especifica los errores que ha tenido el estudiante para mejorar y no utiliza un lenguaje empático, no valora el esfuerzo del estudiante y no existe un diálogo que le ayude al estudiante a subsanar sus dificultades, ¿no? Perfecto, perfecto. Ujú, Lo han identificado con mucha claridad. ujú. Perfecto.
En esta última, En esa última también hemos debatido mucho, licenciado, la verdad, porque, bueno, en la contextualización dice, la consigna solicitaba la elaboración grupal de un organizador gráfico sobre la tutoría virtual, las funciones y las competencias del tutor. En la descripción pusimos que, bueno, nosotros observamos que es una mezcla de un mapa conceptual con un mapa mental. También que se utilizó un código de colores, se nota una relación de los conceptos con la idea principal, muestra las características del tema principal y en la valoración que pues contiene información útil, tiene buena fuente de información. En las consultas, ¿qué significa? Pues le preguntamos qué significa el código de colores y qué organización le dio en realidad al organizador gráfico, cuál ha sido su intención, porque como bien nosotros al poder ver el trabajo, pues no entendíamos mucho, hemos tratado de decodificar, digamos, el trabajo, ya que no sabíamos si realmente era un mapa conceptual o un mapa mental, y vimos que estaba un poco desorganizado, por ejemplo, en cuanto a los conectores, ¿no? Y en las sugerencias pusimos que sí tiene que seguir algunas normas para la realización de un organizador gráfico y también que se tiene que resaltar las ideas principales o, pues si bien va a utilizar un organizador gráfico que lo organice, ¿no? Es que no está muy organizado. es un diagrama radial, ¿ya? Ok, Tiene esa estructura, pero claro, los errores que ustedes han identificado son pertinentes. Por ejemplo, esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué significa el código de colores? Porque claro, parecería que ujú, solamente lo ha ordenado para darle armonía estética, ¿no? Y ujú, también las líneas, ¿qué significan? ujú, Pero claro, tiene una estructura que se llama diagrama radial, pero igual que un mapa conceptual, tiene que jerarquizar palabras, por ejemplo, ¿no? Puede exacto, utilizar palabras de enlace, pero acá es como que ha hecho sus notas de ideas principales, las ha organizado, ¿no? No hay jerarquización y además ha estructurado un collage vinculando todas las ideas con todas, ¿no? O sea, que le da una estructura de exacto, red, pero que tampoco tiene claridad. Y las sí, preguntas que han hecho y la valoración y descripción, pues están muy bien hechas, ¿no? La sugerencia, siga las normas para realizar un organizador, que en este caso si es un diagrama radial, pues identifique, resguarde palabras clave, sintetice los cajones de la información y resalte las sí. ideas principales. Está perfecto. Creo, licenciado, ¿Por qué le han que puesto los 20? conectores son muy, muy importantes. Por los conectores, Liz, y la verdad es que nos hemos roto la cabeza pensando qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha hecho? O sea, ¿por Pero qué ha se merece conectado un todo 20 con todo? porque no Yo tenían quería pon- criterios, ¿no? yo quería ponerle, yo la verdad quería dividir la organización, Ujú. que es del, ¿no? Quería también la información y pues si siguió o no siguió las normas, ¿no? De un organizador gráfico. Y pues eso quería dividirlo, 100 dividido entre 3, digamos, como ponerle un Ese 30. ya era un Yo pensé, criterio. ajá, y yo Pero quería aún ponerle un por la 35. información tiene puntaje, porque la Exacto, información es, pues, está está bien, seleccionada adecuadamente. Ahora, que no la haya exacto. jerarquizada ni la haya ordenado. Ujú, Entonces creo que han sido un poquito injustos con la calificación, pero precisamente para asignar una calificación necesitamos de criterios que nos ayuden sí, a sí, pautar esta calificación. Y el camino exacto, que nos has señalado era el camino que podían ahí ajustar unos criterios rápidamente, ¿no? exacto. Sí, Gracias. Miren, no eso, sé, Liz. les voy a mandar otra vez a los grupos pequeños rapidito, ¿ya? O sea, Ok. 1 o 2 minutitos, lean estas 7 consignas. Han comprendido los propósitos de cada ejercicio y ustedes se ponen una cruz, ¿ya? O una marca, se autoevalúan ustedes como equipo, su retroalimentación, ¿no? Y escuchando también las retroalimentaciones de sus compañeras, compañeros. Entonces responden a estas preguntas.
en este registro de observación, ustedes se evalúan cómo han retroalimentado, se autoevalúan, ¿ya? Y van a trabajar en sus mismos documentos. 3 minutitos para que respondan así entre todas estas preguntas y con eso terminamos y ahorita les vuelvo a explicar dónde entregar las tareas. Adelante, pueden sumarse rapidito. No te preocupes, Dani, entiendo, Dani. Eso, Dani, sí, sí.
hay 10 criterios, ¿ya?, de evaluación que tienen que considerar para desarrollar la actividad, la tarea, ¿ya? Entonces, también esos 10 criterios van a servir precisamente para desarrollar la asignación de la calificación. Tienen que hacer la tarea en la plantilla donde están trabajando, donde está la tabla de especificaciones. No pueden hacer la prueba escrita sin la tabla de especificaciones, ¿ya? Entonces le entrega, un segundito, se me tranca. La entrega es hasta este sábado en el foro, respondiendo al mensaje, ¿ya? Esto les decía al inicio, respondiendo perdón, se me está ralentizando. Respondiendo acá al mensaje del foro. Entran al foro. Ángel, adelante. Tienen que entrar, acá Débora ya ha cargado, por ejemplo, ¿no? Tienen que entrar al foro y tienen que responder. No van a ver las respuestas de sus compañeras o compañeros si es que primero no cargan su trabajo ustedes. Ángela. Líder, una preguntita. Esos, los criterios que acabamos de ver, Sí. ¿los tenemos que escribir y llenar? ¿O cómo? Son las ¿O solo los tomamos en recomendaciones, cuenta? son las recomendaciones para su producción, pues. Sí. Ah, Entonces, ok, por ejemplo, se te va a ya, calificar así. Tiene título, claro. tiene fecha, tiene propósito, tiene puntaje en la parte del encabezado, tiene instrucciones Ujú. precisas, entonces sí tiene, ¿no? Tiene diversas partes y cada una de ellas tiene diversos tipos de preguntas. Las preguntas están agrupadas de lo más sencillo a lo más complejo, evitando preguntas capciosas. Las preguntas consideran la Ujú. evaluación de los 3 tipos de saberes. Las preguntas han sido redactadas de modo imperativo, con claridad, sin ambigüedades. Las preguntas están orientadas a la utilización de habilidades del pensamiento, ¿no? Es decir, en los diferentes niveles. La prueba escrita permite retomar los aspectos centrales de la secuencia de saberes en un número adecuado, en función del tiempo. Están indicados los puntajes. La tabla de especificaciones es precisa y coherente. ¿Ya? Ujú. Ah, ya, es que como vi ahorita la tablita con los cuadritos, pensé que teníamos que volver a poner, digamos, y nosotros No. llenar eso, ¿no? Pero Ahorita les ya muestro está bien, súper, la tabla. gracias. A ver, esto lo entregan en respuesta al mensaje, ¿ya? Tienen que abrir mi mensaje y solo pueden responder al mensaje, ¿ya? Lo segundo es que entre el domingo y el lunes van a descargarse este documento, actividad, registro de observación, que ahorita se los muestro, y lo van a cargar igual en respuesta al mensaje que ya les he generado en el foro de coevaluación y retroalimentación. Y entre ustedes se van a coevaluar. A ver, Juan no está, Débora, tampoco está Alejandro, Leida, Saúl está, creo que no está. Carla, por ejemplo, va a descargar el trabajo de Rubén del otro foro, va a llenar la plantilla que ahorita les voy a mostrar y lo va a cargar a este foro de coevaluación. Lo mismo va a hacer Rubén del trabajo de Carla. Entonces se van a coevaluar entre ustedes. ¿Ya? Abril va a descargar el trabajo de Marco Antonio va a descargar el trabajo de Abril y se van a revisar entre ustedes. ¿Dónde van a trabajar esta segunda actividad? Acá. Acá que no se puede ver, acá. Entonces, esta es una actividad para coevaluar la prueba escrita. Nombre del evaluador, su nombre propio. Abril. Nombre del evaluado, Marco Antonio. ¿Ya? Y acá están los 10 criterios. ¿Ya? Están los mismos 10 criterios. Y ustedes, Abril, sobre el trabajo del Marco Antonio, le pondrá una calificación en esta escala valorativa. Ya le pondrá una calificación y después una nota. Pero después le tiene que hacer el mensaje de retroalimentación como el que hemos practicado ahora. Describo, valoro, pregunto, sugiero. ¿Ya? Entonces eso es muy lindo porque significa que van a revisar con precisión mi trabajo.
mi prueba escrita. Y esto lo cargan al segundo foro. ¿Por qué estamos trabajando en foros? Para que puedan acceder a las tareas, a los documentos. ¿Por qué estamos trabajando en este tipo de foros? Porque este foro no permite ver las respuestas precedentes, sino solamente ver las respuestas que después de que yo he mandado mi mensaje, he cargado mi tarea, recién puedo ver las tareas de mis compañeras, de mis compañeros. ¿Ya? Por eso estamos usando este tipo de foro. ¿Alguna consulta? Creo que no, Liz, está muy claro. Gracias. Entonces no descuiden acá en la plataforma. Acá Débora ya entregó la tarea. Yo puedo ver porque yo he iniciado el foro. Ustedes no van a poder ver la entrega de Débora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos estos dos foros. Acá en el centro está el listado que les acabo de mostrar en la presentación, ¿ya? Para que no se pierda. Nada Está más. bien, Liz. Que tengan buen fin de semana. La siguiente semana es la última clase del módulo. Nos vamos a concentrar en el plan de asignatura. ¿Ya? Nos vamos a concentrar fundamentalmente en el plan de asignatura para concluirlo. Va a ser también una semanita pesada. ¿Ya? Listo, Licen. Que estén bien. Buenas Está bien, noches. Liz. Buenas noches. Luego.